Doctor Enrique Gil Botero, ministro de Justicia, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Señor ministro, hace muchos años, cuando inauguramos la Fiscalía, el doctor Gustavo de Greiff, pues acudió en medio de la barbaridad que vivía Colombia a mecanismos de sometimiento. ¿Cuál es la diferencia de ese sometimiento que ya existía con el que estamos anunciando hoy? El sometimiento, Julio, que estamos anunciando hoy es una ley que ha sido elaborada durante el término de un año y que ha sido llevado al Consejo Superior de Política Criminal, donde tuvo la aquiescencia o el visto bueno de este Consejo, que como ustedes saben es el órgano rector precisamente en materia de política criminal. ¿Y qué buscábamos con esta ley? Buscábamos precisamente el fortalecimiento de la investigación y judicialización de organizaciones criminales. En esta ley se adoptan medidas para la sujeción a la justicia de bandas criminales y se dictan otras disposiciones. Escuchaba yo, por ejemplo, como venía informando ustedes, en lo que se refiere a la creación de ciertas medidas punitivas para combatir las organizaciones criminales que se incorporan en esta ley. O sea, la ley no es solamente una ley de sometimiento, sino que está adecuando o construyendo unos tipos penales que buscan combatir manifestaciones de criminalidad organizada que en este momento estaban desbordando precisamente toda la geografía colombiana. Ministro, pero se está cuestionando ya que las disidencias de las FARC se quieren someter bajo esta ley y lo que está haciendo el gobierno es hacerles o diseñarles un plan B para conseguirles de todas formas beneficios. Y si no se someten a este, se someten a otro que también el gobierno les tendría que preparar. ¿Qué tiene que decir usted sobre estas críticas? No, miren que el ámbito de aplicación de la ley, y si miramos el artículo 2, está definiendo qué son grupos armados organizados, que se denominan GAOs. Esos grupos armados tienen una definición y una estructura allí completamente definida. Particularmente, la ley no hace una distinción, pero es importante advertir que las disidencias, o lo que se llaman las disidencias, que no aceptaron precisamente la reincorporación, pues dejaron de pagar 5 años y ahora se irán a pagar 30 o 40 años en el evento de que se les clasificare como grupos armados organizados o como GAOs. Entonces no es, digamos, desde esa perspectiva un buen negocio el que están haciendo, o si se quiere decir un beneficio adicional que se les esté dando. Recordemos que dentro de los acuerdos, precisamente esta ley es un desarrollo de los acuerdos que buscan consolidar la paz, que busca precisamente el sometimiento y la sujeción de estos grupos armados y que en forma alguna no es ni una medida de justicia transicional, ni es una negociación política, ni es ninguna otra forma de acuerdo. Es simple y llanamente generar un canal para que se puedan someter de manera colectiva. La triste historia de hace pocos años es que fue que se entregaron en Lerpa 400 personas de manera concomitante y hubo que dejarlas en libertad porque el aparato jurisdiccional de la Fiscalía no estaba preparado para abordar y recibir esas personas, ministro, de manera colectiva. Los dos abogados con los que hemos hablado esta mañana, que nos están explicando de qué se trata esta ley que se sancionó ayer, han hecho la crítica a la que hacía referencia Luz Helena, y es el tema de cómo se le estaría dando una segunda oportunidad a los disidentes de las FARC o a los integrantes de las FARC que volvieron a delinquir. ¿Cómo se va a controlar? Yo sé que usted nos está explicando cuál es la diferencia entre un grupo al margen de la ley y demás, pero ¿cuál va a ser el control específico para que no se vayan a colar aquellos que tuvieron los beneficios del proceso de paz, que los incumplieron y que entonces ahora ven esta ley como una posibilidad para tener mayores beneficios judiciales? Precisamente va a ser la Fiscalía en aplicación de la ley y conforme a lo que se ha definido como grupo armado organizado, quien va a calificar o adecuar una entrega de unas personas si es un GAO o no es un GAO. Si es un GAO, obviamente estará dentro de la órbita de aplicación de esta normativa. Y ese es el criterio. La Fiscalía precisamente determinará conforme a lo que ya existe como definición en el artículo 2 de lo que es un GAO, quien va a determinar si un grupo que se entregue es un GAO o no lo es.
Ministro, hace unos minutos hablamos con el abogado Iván Cancino, quien dijo que estos proyectos de sometimiento colectivos no eran nuevos y que de hecho ya había experiencias pasadas como la impulsada por la Fiscalía del doctor de Greyf y que de nada habían servido esos proyectos de sometimiento colectivo. ¿Qué es diferente, qué tiene de diferente este proyecto que garantice su funcionamiento? Yo creo que precisamente sobre el error y sobre las deficiencias del pasado es que se ha construido un proyecto que está mejorando completamente y que está permitiendo viabilizar una realidad de política criminal que todo el país conoce, que fue diseñada y que está planteada entre los acuerdos. Lo importante es que en el Consejo Superior de Política Criminal intervienen todas las entidades del Estado que crean y desarrollan la política criminal. Está la Fiscalía, está la Procuraduría, en fin, están todos los órganos del Estado y esta ley fue precisamente el producto de una convergencia de consenso frente a una necesidad de criminalidad. Miremos que con el sometimiento de estas bandas criminales se va a disminuir casi ojalá a cero, por ejemplo, el asesinato de líderes sindicales. Sabemos que el factor de violencia más enconado que hay en el país hoy día es el Clan del Golfo. Hoy es los GAOs los que tienen la situación de criminalidad en un aspecto o en un punto muy alto que todo el país conoce. La diferencia con esta ley es que genera no solamente una serie de mecanismos de poder judicializar y dar respuesta desde el derecho penal, porque el derecho penal tradicional está construido sobre la base de la individualidad y por ello ese fue el error de las anteriores leyes de sometimiento. Aquí hacemos un constructo o unas medidas, unos instrumentos que van a permitir y a reducir de manera considerable, por ejemplo, a solo 2 audiencias. Va a haber condenas colectivas, imputaciones colectivas. Todo esto precisamente es, digamos, la ventaja que tiene esta ley frente a modelos que en el pasado fracasaron y que precisamente aprendiendo de esas experiencias hemos buscado superar. Ministro, uno de los incentivos más grandes para que estas bandas criminales se sometan, pues es el cumplimiento de la pena. Y yo sí quisiera que usted nos explicara cómo va a ser ese cumplimiento de las penas en estas colonias agrícolas. ¿Cuáles son esas condiciones de reclusión especial que van a tener ellos y qué es lo que tienen que cumplir para acceder a ellas? Miremos que dentro de las medidas de política carcelaria, las colonias agrícolas no es que sean un campo. Hay colonias agrícolas de máxima seguridad. Recordemos que hubo una colonia que desapareció, que era la colonia de Aracuara, que era de tan máxima seguridad que realmente fue censurada por ello. Pero las colonias agrícolas obedecen dentro del sistema de la estructura carcelaria, porque son cárceles a unas condiciones de otra naturaleza que de todas maneras buscan dar oportunidades de resocialización y rehabilitación, porque es que no podemos entender como fin de la pena llevar a una persona a aniquilarla a un socavón. No se trata de eso, se trata de un derecho penal que realmente proteja a la sociedad, pero que también castigue al infractor y le permita posibilidades de rehabilitación y de resocialización. Con las colonias agrícolas habrá, y ya precisamente dentro de las funciones de dirección del Instituto Penal Carcelario, porque son cárceles, tendrá que diseñar medidas de mediana y de alta seguridad. No podemos poner a personas que tienen un prontuario de una naturaleza, digamos, dentro de las mismas estructuras criminales. Hay, digamos, una desigualdad en torno a las conductas atroces que hayan cometido algunos otros y otras conductas, por ejemplo, las de la base, los campesinos, que pueden ser diferentes. Todo esto tiene que ser precisamente considerado y dentro de la estructura carcelaria vemos que hay sistemas de alta peligrosidad, de mediana y de baja peligrosidad. O sea, el cumplimiento de las penas no va a ser, digamos, una labor de camping, sino que va a ser una privación efectiva de la libertad, pero buscando que las personas realmente también hagan méritos para efectos de poder rehabilitarse y resocializarse.
Ministro, le hago la misma pregunta que le hice a los abogados. No solo se habla de GAO, sino también de grupo delictivo organizado que tienen que ver con los delitos tipificados por la Convención de Palermo, es decir, terrorismo, lavado de activos, narcotráfico y temas de corrupción. Esto quiere decir que cualquier funcionario público, cualquier persona del común entra dentro de esta ley. Mire que la definición del delito, del grupo de delito organizado GDO, es el que está estructurado por 3 o más personas, precisamente por eso el grupo, y que existe durante cierto tiempo y que actúa de manera concertada con el propósito de cometer uno o más delitos graves o tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras de obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de orden material. Y los delitos cometidos por estos grupos no necesariamente tienen que ser de carácter transnacional, sino que también pueden ser aquellos que estén en el Código Penal colombiano. Así es que si 3 personas, más de 3 personas, se conspiran, se unen en lo que es la definición de este GDO, pues obviamente va a estar dentro de ese estatus. Pero en todo caso, para establecer si se trata de un grupo armado organizado, es necesaria la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional. Ese es el punto y el meollo del asunto. Pero ¿por qué en esta ley que se habla de bandas criminales, y yo le insisto en lo que le preguntaba a mi compañera, se incluye el tema de la corrupción? ¿Por qué entonces, si el día de mañana para tener estos beneficios hay 3 congresistas, 4 congresistas o funcionarios que decidieron armar una organización para defraudar al erario, van a poder tener estos beneficios? ¿Por qué incluyeron una cosa de corrupción con un tema de bandas criminales? Mire, es que no se trata de beneficios, se trata de un instrumento de sometimiento colectivo. Entonces, por eso se habla de grupos. Y el eje fundamental de esta ley es permitir, canalizar, para que no vuelva a haber efectos de impunidad, como ya los hubo, por la dimensión y por lo que es el grupo o el carácter colectivo que permite casi que se diluya o que se imposibilite el juzgamiento. En el grupo delictivo organizado, básicamente tenemos que tener ese condicionamiento tan importante que está en el parágrafo. Y no es que se estén dando ventajas o gabelas. Mire que desde el punto de vista punitivo no hay ninguna. Se les otorga el 50% de rebaja, como en el derecho penal ordinario, a cualquier ciudadano que confiesa, que se allana, que entrega los bienes, que colabora con la justicia. Aquí lo que se está buscando es dar una respuesta eficaz a una manifestación delictiva que no es la tradicional, porque ya desbordó de manera colectiva unos ámbitos de aplicación que iban más allá del Código Penal, que genera una relación casi que individual. Esta es la respuesta a un fenómeno de la dinámica criminal que ya es, digamos, atípica en tanto cuanto es colectiva. Mire que estamos hablando en los casos, por ejemplo, de bandas de 1.000, 2.000 personas, e igualmente en los grupos delictivos organizados, mínimo de 3, pero dentro de un entorno completamente diferente y donde los GDO necesitará previa calificación del Consejo de Seguridad Nacional, de que es uno de ellos. Ministro, usted ha hecho un esfuerzo muy significativo para explicar que la ley no ofrece beneficios adicionales a los ya existentes antes de la ley. Pero como usted lo ha notado en este diálogo, todas las preguntas van en sentido contrario, por cuanto que la preocupación es que aparezca como si los beneficios fueran nuevos, al punto de que los penalistas que han intervenido en la W con antelación a usted han expresado, algunos que van a demandar unos artículos de la ley, el que le daría particularmente la posibilidad de otra amnistía, entre comillas, para las disidencias de las FARC. Y el profesor Granados ha hablado
de zanahoria y garrote. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que la opinión pública no identifique esta ley como con mayor zanahoria que garrote? Gracias, Alberto. Me parece muy importante la pregunta, porque yo creo que precisamente dentro de la posibilidad pedagógica, a través de un medio masivo de comunicación como es la W, como son todos los medios, debemos dar a conocer y difundir la naturaleza, la esencia misma de la ley, porque esta ley apenas fue sancionada ayer. Y si vemos, de todas maneras, aunque hubo un debate bastante importante y bastante extenso e intenso en el Congreso de la República, el hecho claro y concreto que podemos mandarle a la ciudadanía es que en la búsqueda y el aclimatamiento de la seguridad, en la búsqueda de la construcción de la paz y del cese de la violencia y de poder frenar estas bandas criminales como un fenómeno de criminalidad, el gobierno, el legislador están buscando dar una respuesta, y esa respuesta es precisamente generar un constructo, un camino que permita que las bandas se entreguen. ¿Bajo qué aliciente? Como se dice, el aliciente es muy claro, y es mirar la experiencia. Si no se entregan, pues hay un aspecto combativo del Estado frente al crimen, como debe ser, que está generando una respuesta como se ha dado de baja a Inglaterra, como se ha dado de baja a todos los cabecillas. Hay una persecución incesante del Estado, pero a esa persecución incesante del Estado se vienen respuestas de violencia, que es la ola de criminalidad que estamos padeciendo. Por ello, el legislador y el ejecutivo han considerado que la expedición de una ley que permita que estas personas, al verse en esta situación de acorralamiento, puedan someterse a la justicia en unas condiciones que sean colectivas. La única aspecto dentro de los que se han ventilado es que se les dé no un tratamiento especial penitenciario, sino que se tenga en consideración las particularidades de muchos de sus integrantes que son campesinos. Por eso hablamos de colonias agrícolas, pero no se puede tener la idea equivocada de que una colonia agrícola es un sitio de recreo, es un centro carcelario que, conforme a los estándares de lo que es la privación de la libertad, puede ser de máxima seguridad, de mediana o de mínima, y esa es precisamente la función de la Fiscalía y del sistema carcelario, que de acuerdo a la gravedad y a la conducta de los autores de estos delitos, pues van a estar en uno u otro centro, siempre buscando también fines de resocialización y de rehabilitación, pero no es ni una claudicación del Estado, ni es el otorgamiento de impunidad en grado alguno, es precisamente un mecanismo de sometimiento. Y prueba de ello es que vemos que el capítulo 2 tiene una serie de medidas punitivas para combatir las organizaciones criminales severas. Se crean nuevos tipos penales como el constreñimiento ilegal, el concierto para delinquir, el asesoramiento de grupos delictivos, etcétera, las amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, las simples amenazas. O sea, se crean una serie de conductas o de tipos que son severos. Entonces, aquí no podemos decir que hay un ápice o una cuota de impunidad. Todo lo contrario. Hay un fortalecimiento de la política criminal y el generamiento de unos mecanismos de sujeción que permitan que no haya impunidad cuando se entreguen por tener que soltarlos porque la Fiscalía o el sistema no estaba preparado para recibir. Ministro, ayer en la Fiscalía, como también se tocaba el tema de la corrupción, en la ley se dice que transcurridos 400 días contados a partir de la fecha de imputación, se puede otorgar la libertad del imputado. Esto quiere decir que se les acabó la fiesta de pedir libertad por vencimiento de términos a los corruptos, que ya no va a ser tan fácil salir de la cárcel. Y sobre esto, ¿qué va a pasar entonces con el hacinamiento? Porque va a crecer en las cárceles. Frente al fenómeno de la corrupción hay un punto de convergencia nacional. Todos los ciudadanos,
señalamos y censuramos la corrupción. Y desde luego debe haber un endurecimiento punitivo y un tratamiento sui generis, su especial, frente a la corrupción, porque los fenómenos de corrupción son lo que están generando precisamente esta deslegitimación que padece, digamos, toda la estructura del Estado, pero también la corrupción en el sector privado. El fenómeno del hacinamiento es un fenómeno importante porque vemos y se viene construyendo desde el punto de vista de la infraestructura cárceles. Hacía muchos años no se construían tantas cárceles. En este último año se ha entregado Espinal, se ha entregado Tuluá, se han entregado otros centros carcelarios. Está en plena ejecución una colonia agrícola en Yarumal que tendrá capacidad para 1.400 condenados. Acabamos de firmar un convenio marco con el Atlántico y Barranquilla para la construcción de 4.000 cupos en Barranquilla. Igualmente hemos firmado un convenio con el gobernador de Risaralda. O sea, estamos articulando una serie de medidas. En 2 meses se entrega igualmente 800 cupos en Buga. Hicimos nuevos 470 cupos el año pasado en Bellavista. En fin, se está generando una política de construcción de cárceles que permitió de marzo del año pasado a este año bajar en 7 puntos el hacinamiento, que estaba en 51 o 52% y ahora está en 45.2. Hay que llamar, este es un aspecto importante, un compromiso de ley, aunque a veces moleste, y es el artículo 17 de la ley 65 del 93, que obliga a que los gobernadores y alcaldes tengan a los imputados a su cargo, y no la nación. Y en este momento la nación está sosteniendo 40.000 personas que deberían estar a cargo de los entes territoriales. Pero estamos logrando una muy buena sinergia con las entidades locales, como fue con Medellín, Antioquia y Yarumal, que fueron socios en la construcción de este centro. Igualmente en el Atlántico y Barranquilla, que van a poner 100.000 millones para la construcción de ese centro, y el Estado 300.000 millones. Asimismo, con el Pereira y Risaralda se han comprometido y ya empezamos la ejecución de una cárcel donde ellos intervienen. Si las entidades le dieran cumplimiento al artículo 17, no habría hacinamiento, sería del menos del 2%. Entonces yo creo que esto es importante porque ha generado una pedagogía y una interacción que va en una muy buena sinergia para solucionar el problema del hacinamiento carcelario. Ministro, como usted notará por esta entrevista y por las opiniones de otros abogados esta mañana, pues este es un tema que generará una polémica por muchísimas razones. A mí me gustaría preguntarle, ¿quién es el responsable de esto? Es decir, ¿esta es una iniciativa de quién? ¿Esto es el ministro con la fiscalía, el ministro, la fiscalía y los congresistas? ¿Cuáles congresistas? Es decir, pongámosle nombre y apellido al debate que genera esta interesantísima propuesta. Esta propuesta, lo que tiene que ver con la ley, fue de iniciativa gubernamental, fue una convergencia del Consejo Superior de Política Criminal. O sea, la Fiscalía siempre defendió, impulsó con el Ministerio de Justicia y con el gobierno esta ley, y el Consejo Superior de Política Criminal de manera unánime estuvo de acuerdo en la necesidad de impulsar este proyecto de ley, y así como fue presentado, el proyecto de ley tuvo precisamente dentro de la soberanía legislativa y parlamentaria la aprobación del Congreso de Colombia, porque encontró que era una ley que busca darle una respuesta, que busca dar una solución a una crisis. Es una ley que era necesaria porque estábamos ante una impotencia. Hay que decir las cosas por su nombre, porque ya había pasado. Si pasó con solo 300 o 400 personas que se entregaron colectivamente y hubo que dejarlos en libertad en el pasado, no queríamos que esa nueva experiencia amarga, porque esa sí es impunidad, se volviera a repetir. Y hubo manifestaciones, buscaron por todos los medios los grupos criminales que se les pidiera esta ley porque no resistían la presión del Estado.
Entonces, esta es una respuesta estatal de política criminal, del Consejo Superior de Política Criminal y del Congreso de Colombia a un fenómeno de delincuencia organizada. En las comisiones de empalme con el nuevo gobierno, no sé si usted con el presidente electo o con el equipo de su empalme se comentó de este tema y hubo alguna reacción del gobierno entrante. Gracias, Julio. No, la comisión de empalme ha sido una comisión muy pacífica, se han entregado los documentos, se han absuelto las preguntas y ha sido dentro de una completa normalidad, porque con orgullo puedo decir, el Ministerio ha venido trabajando de manera indeclinable e incansable en la construcción y en los fines misionales y los propósitos que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con el problema carcelario, que tienen que ver con el acceso a la justicia. Yo quiero señalar y destacar que esta es una oportunidad maravillosa, lo que hemos hecho en el cumplimiento de las metas OCDE en un año, de 19 metas y propósitos que le correspondían al Ministerio, 17 de ellos le correspondían al Ministerio, están cumplidos al 100%. Hay uno que está cumplido al 1.600% porque era para el 2020 y pico, que es la presentación de un proyecto de una ley de depuración normativa. Depuramos 140 años, desde 1860 a 2014, 12.000 leyes y decretos leyes obsoletas o anacrónicas. Ya está cumplido, ya tiene primer debate en el Congreso y esperamos que se saque adelante. En materia de acceso a la justicia, que es una cosa maravillosa, hemos llegado a través de los sistemas locales de justicia a sitios donde antes la justicia le impartía a las FARC. Hemos, en estos 8 años, construido 113 sistemas locales de justicia, 44 casas de justicia adicionales. Implementamos un sistema digital que se llama Legalac, que en estos 3 años ha recibido más de 5 millones de consultas y que es un aplicativo móvil. O sea, hemos hecho cosas maravillosas que no se conocen, pero eso todos lo hemos entregado en el empalme y verdaderamente ha sido recibido con satisfacción porque ha sido un ministerio y un gobierno que está trabajando en el tema de la justicia. Ministro, muchas gracias por atendernos. Yo le deseo una feliz mañana y mucha suerte con esta iniciativa. Gracias, Julio, a usted, a Alberto, a Camila, a todo el equipo de trabajo. Buen día.